Y obviamente algunos temas se van a cruzar con lo que han visto previamente, sobre todo por el hecho de que también voy a volver a hablar del WRF, y no únicamente, y eso para alivio de algunos, pero sí lo voy a mencionar en el marco de lo que estamos utilizando nosotros para los problemas de predicción climática. Tengo que empezar a ver un poco más en la parte matemática también. El ideal que quisiéramos tener todos es una predicción exacta de lo que pasa con el tiempo a nivel global. Tenemos todo el globo terrestre y nosotros tenemos la medición de la temperatura, velocidades de los vientos a lo largo de todo el globo. Ese sería el ideal que todos quisiéramos tener. En cada instante de tiempo, en cada lugar, en cada coordenada, podemos saber cuánto va a ser la precipitación o cuánto no va a ser la precipitación. El papel lo aguanta todo, y las ecuaciones que rigen el comportamiento de la atmósfera son básicamente las que están aquí. Hay versiones simplificadas, hay versiones reducidas. Lo que se tiene en este caso, en las tres primeras ecuaciones, son las ecuaciones que rigen la ley de conservación del momento, son las ecuaciones de la mecánica de fluidos, básicamente, no es nada más que eso. Tenemos adicionalmente, déjenme ver dónde está, la ley de conservación de la energía, donde consta la temperatura. Tenemos una ley de conservación de la masa, tenemos una ley de conservación del vapor del agua, de la masa del agua, y tenemos una ley ideal de los gases. Tenemos el modelo general de la atmósfera, y en ese sentido, si es que nosotros tuviéramos condiciones de frontera y condiciones iniciales exactas, y al mismo tiempo nosotros conociéramos todos los términos en los lados derechos de las ecuaciones, la predicción fuera un tema un poco más simple, un poco más manejable. El problema es que de entrada, bueno, condiciones de borde o condiciones de frontera, si es que estamos hablando del globo, no las vamos a tener, pero las condiciones iniciales sí. ¿Cuál es la temperatura en cada uno de los puntos de la atmósfera en todo el globo terrestre? Es algo que desconocemos de entrada. Para este tipo de términos en el lado derecho, que tampoco los conocemos, que están relacionados con las condiciones de cada uno de los territorios en los cuales estamos haciendo la simulación o queremos hacer las predicciones, para este tipo de términos es lo que se utiliza la parametrización, que es lo que se comentó previamente, que son leyes que básicamente vinculan las variables que están en este modelo y que permiten simplificar de alguna forma lo que está ocurriendo. No vamos a poder determinar esto de manera exacta, pero sí podemos trabajar sobre eso con algunas leyes que lo simplifican. Las condiciones iniciales se determinan a través de dos cosas. La una es el modelo global que se va a correr, que lo vamos a ver en un instante, y la otra son las mediciones que nosotros podemos hacer en el lugar geográfico en que nosotros queramos hacer la predicción numérica del tiempo. Bueno, vimos antes de qué consiste el WRF, es el Weather Research and Forecast, y básicamente, como se mencionó previamente, es un software libre, fue desarrollado básicamente en los Estados Unidos, y lo que nos permite, bueno, ha tenido un montón de desarrollos en los últimos años de diferentes fuentes, y lo que nos permite es hacer una corrida general y tener una predicción numérica del tiempo importante, básica, que nosotros podamos usar. En ese sentido, nosotros estamos interesados básicamente en el módulo paralelo del WRF. Lo que queremos es poder resolver ese modelo en una resolución que nos permita hacer predicciones un poco más precisas. Esta es la malla que nosotros consideramos. Voy a entrar un poco más en la parte matemática para los que estén algo interesados. Son las típicas mallas de Arakawa, que tienen una diferenciación en los puntos donde se escogen las diferentes variables con el objetivo de mantener cierta estabilidad numérica de los métodos. Entonces esas son las mallas que básicamente están posicionadas a nivel global. Vamos a ver también el otro paquete que nosotros usamos y que tiene esas consideraciones para mantener las propiedades de estabilidad. En general se utiliza un esquema en diferencias finitas, creo que es lo más popularizado en ese sentido. Los elementos finitos, hasta donde yo sé, no son usados en paquetes comerciales tan importantes, y básicamente están las diferencias finitas como referencia en cuanto a la discretización. Hay algún trabajo también en lo que son métodos espectrales para los que estén familiarizados con eso. Como vimos anteriormente, si nosotros tenemos el Ecuador y nosotros queremos mallar al Ecuador y queremos saber cómo se comporta o calcular la solución numérica en esa malla del Ecuador, puede ser que estemos sobreestimando. Si es que nosotros tomamos el mismo tamaño de la malla, tomamos cuadrados de la misma dimensión,
puede ser que nosotros estemos sobreestimando qué es lo que pasa, por ejemplo, en la parte del mar, en la parte de la costa, y estemos subestimando lo que está pasando en la parte de la sierra. Para eso se utilizan los dominios anidados que se mencionó previamente. ¿En qué consisten los dominios anidados? Bueno, básicamente lo que se hace es, se genera una malla dentro de otra malla. Con las mismas condiciones, son las mallas de Arakawa, pero tienen esa particularidad y se escoge como condición de frontera de esta malla o del problema dentro de esa malla lo que está pasando, lo que nos da la salida de la malla más grande. Como mencionaron previamente, en el caso del INAME, que estamos trabajando conjuntamente en este tema, el primer cambio que nosotros decimos, o lo que estamos tratando de hacer, es hacer un anidamiento primero con el Ecuador. Bueno, tenemos una región un poco más grande, después tenemos al Ecuador, después tenemos a la sierra del Ecuador y finalmente tenemos a la parte que engloba el distrito metropolitano de Quito. ¿Qué es lo que hacemos en este caso? Si ustedes se ponen a pensar en las ecuaciones de los fluidos, en la ecuación de la temperatura, todas esas ecuaciones en derivadas parciales que vimos previamente necesitan condiciones de borde. Esas condiciones de borde no las podemos sacar naturalmente si no tenemos algún conocimiento de lo que está pasando globalmente. El WRF básicamente lo que hace es resolver en todo el globo el problema de la predicción del tiempo. Y esa información que está a nivel global nos sirve a nosotros para establecer condiciones de frontera que obviamente no van a ser perfectas porque algún error está involucrado, pero que nos permite establecer condiciones de frontera con las cuales podamos trabajar para poder simular y hacer la predicción climática de lo que pasa en este territorio primero. Si es que hacemos en este, podemos también poner condiciones de frontera en los dominios anidados en los cuales estemos trabajando. ¿Cuál es la idea de este anidamiento que hicimos en este caso? Bueno, la idea es obviamente hacer una previsión en el Ecuador, pero ponerle un poco más de atención a lo que pasa en la sierra del Ecuador, porque esa zona en la cual tiene una pendiente muy grande, tiene una cordillera, es justamente donde el aire se acelera, donde existen turbulencias, existen las complicaciones. Entonces la idea era justamente incluir eso para poderle mandar un poco más fino en ese caso y poder ver cuál es el fenómeno real que ocurre. El modelo, bueno, se mencionó previamente, utiliza distintos esquemas dependiendo de los casos. Para la discretización espacial usamos diferencias finitas, la discretización temporal incluye la familia de métodos de Adams-Bashforth y también incluye el método de Craig-Nicholson. Todo depende de lo que se quiera obtener, si un mayor orden o si propiedades de estabilidad un poco mejores para el método numérico. La parametrización utilizada, no voy a entrar en los detalles de esto, es algo que hemos trabajado relativamente poco en este año que llevamos involucrados en el proyecto y que más bien esperamos que con una colaboración fructífera con las otras instituciones podamos coordinar de mejor forma este trabajo. En particular el WRF tiene algunas posibilidades de parametrización y hay que escoger una parametrización adecuada al territorio que nosotros estemos describiendo, en el cual podamos o queramos hacer la predicción numérica. No hemos testeado demasiado con esto, pero es una de las cosas pendientes con las cuales tenemos que trabajar. El segundo software con el cual hemos estado trabajando, bueno, todavía no está operacional, pero queremos invertirle mucho más energía, es en el Cosmo. Llegó un punto, me parece que al final de los años 90, en el que el Servicio Meteorológico Alemán me parece que se cansó un poco de seguirle la pista a lo que pasaba con el WRF y decidió hacer su propio programa para predicción numérica global. Este es el Cosmo. Está siendo ahorita usado, bueno, lo que más les interesaba a los europeos obviamente es hacer una predicción no hidrostática de área limitada que describa bien lo que está pasando en Europa. Cuando no es no hidrostático quiere decir que hay una pertinencia o que hay una relevancia de las variables verticales también y no se las puede eliminar fácilmente. Se utiliza la predicción para la predicción climática regional, para la asimilación de datos y está disponible gratuitamente para propósitos de investigación científica. No es algo que se puede usar comercialmente, pero para investigación científica se lo puede utilizar previo a la firma de un convenio. Fue desarrollado en el 96 y bueno, luego hay algunos países que están usándolo, en Alemania, Suiza, Italia. Obviamente hay otros países que tienen su propio sistema, como por ejemplo los franceses, los finlandeses, pero es un modelo que está adquiriendo relevancia en el territorio europeo.
Nos tocó firmar un convenio, se lo puse un poco aquí para que vean, hay un papeleo involucrado para poder tener claves, para poder tener paquetes, para poder tener un montón de cosas y poder usar el software de manera para la investigación. El software contiene las ecuaciones de modelo y los algoritmos para resolverlas, y obviamente es exactamente lo mismo que necesitamos para el otro modelo. Vamos a tener que describir datos de la topografía en la cual estamos haciendo la simulación. Necesitamos datos iniciales y de frontera para inicializar el modelo, es decir, lo mismo, la misma temática que teníamos antes, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos asimilación de datos y está muy bien, vamos a tener condiciones iniciales, vamos a poder tener condiciones de frontera. Obviamente, para volver al tema de atrás, las ecuaciones que nosotros vimos son ecuaciones altamente no lineales, y cuando son ecuaciones altamente no lineales, así tengamos condiciones iniciales perfectas, condiciones de borde perfectas y sepamos todos los datos, nosotros sabemos que hay una dependencia continua con respecto a las condiciones iniciales y que va a haber un horizonte del tiempo, que más o menos van a ser unos 5 o 7 días en los cuales ya no van a tener mucha validez las predicciones que nosotros hagamos. Sí, es un fenómeno bastante complejo. Incluye un programa de interpolación que lee los datos de entrada y los interpola en una malla. Esta es una discretización hecha con este modelo de que tiene el Cosmo. Obviamente aquí solo vemos triángulos, pero la historia se vuelve un poco más interesante, porque este modelo, el Cosmo, utiliza una malla que es un poco no estándar. Utiliza una grilla icosaédrica hexagonal que cubre el globo. Me imagino que no están familiarizados con el término. Esto es lo que se ve cuando nosotros partimos, ¿no es cierto?, el globo. ¿Sí? Solo veíamos triángulos, pero obviamente cuando tenemos que pensar en la atmósfera, tenemos que pensar en un fenómeno tridimensional, tenemos que pensar en objetos tridimensionales. Lo que hace el Cosmos es usar este tipo de triangulación o este tipo de mallaje, no necesariamente los cubos que utiliza el WRF, sino que utiliza otro tipo de elementos. ¿Qué es lo que consigue? ¿Cuál era el principal propósito con esto? Bueno, la descripción del icosaedro, son 20 caras, 30 aristas, 12 vértices, es un objeto interesante geométrico interesante, ¿no? ¿Cómo se construye la malla? Dos de los vértices coinciden con los polos norte y sur, y esta es una de las cosas claves que se tiene en este modelo, que se quiere alcanzar el Cosmo con respecto al WRF. Se conectan los dos vértices por grandes arcos, se forman 20 grandes triángulos esféricos, se subdividen iterativamente estos triángulos grandes en otros más pequeños, es decir, el mallado se vuelve natural. El espaciado de la grilla se define como longitud media del borde de los triángulos esféricos más pequeños, y el espaciado de la cuadrícula es de 20 kilómetros para el modelo global. Nuevamente esto se puede volver a mallar, ¿no es cierto? Entonces hay un esfuerzo de la construcción de la malla que no resulta trivial. Si es que nosotros vamos a hacer un mallado simplemente usando cubos, resulta mucho más natural, mucho más fácil que hacer un mallado de este estilo. Entonces se necesita una cantidad de métodos computacionales para poder realizar un mallado, para poder refinar el mallado de este modelo. Bueno, el tamaño de la discretización, como decíamos, son de 20 kilómetros, tenemos un cierto rango de predicción, tenemos un elemento de la grilla que tiene una cierta área. No se olviden, aquí hay un triángulo, pero ese triángulo es un objeto que es tridimensional y se vuelve ese icosaedro. Podemos refinarle mucho más, y lo que básicamente evita este tipo de mallaje es el problema del polo. Si es que nosotros tenemos cuadriláteros y nosotros vamos avanzando en el globo, va a llegar un punto en el cual nos encontremos con el polo norte o nos encontremos con el polo sur y tengamos que reducir el tamaño de esos cuadriláteros. Pues si estamos solamente en un plano, mallarle con cuadriláteros resulta perfecto, pero si no, si estamos justamente en una superficie del globo, tenemos un problema cuando se unen esos. Entonces tenemos que hacerle mucho más pequeño cada uno de esos cuadrados, y eso hace que el problema se vuelva inestable. Esa es la solución que quisieron dar ellos, o que tienen ellos para ese problema. Entonces, cuando vemos en retrospectiva y en el año 1996, en el año 1999, se hacen de diferente forma las cosas, es porque hay una razón atrás como para hacerlo, ¿no? Entonces, quieren resolver ese problema, y obviamente ese problema en el caso del GME, en el caso de ese tipo de discretización, es un problema inexistente. ¿Qué es lo que tenemos de limitaciones? Bueno, en primer lugar, las variables
se define como valores medios sobre el área de un elemento de la red, y además, bueno, tenemos una influencia importante de la topografía, pero bueno, eso es algo que naturalmente ocurre en este tipo de casos, en este tipo de modelos. Cuando se utiliza el Cosmo EU, es decir, cuando ya tenemos el área regional, ese modelo limitado regionalmente, ya no queremos resolver sobre todo el globo, sino que ahora solamente, en el caso del Cosmo originalmente, querían resolver en la región europea o solamente queremos resolver en el Ecuador, entonces tienen un modelo especial que se denomina el Cosmo EU, y ese modelo se basa nuevamente en la solución de las ecuaciones primitivas completas sin necesidad de promediar ningún tipo de coeficiente, como se hace típicamente con la turbulencia. Y ese tipo de ecuaciones primitivas completas, que son las que vimos en el inicio, son las que se resuelven en el área o en la región limitada que nosotros tenemos interés. Son modelos no hidrostáticos, como dijimos anteriormente, y bueno, nos dan una ecuación de pronóstico para la velocidad de las diferentes componentes que tengan. Y en principio lo que podemos hacer con esto es reducir el tamaño de la malla en la cual estamos trabajando con el modelo que nosotros requerimos, una precisión un poco mayor en términos del mallado. El área cuadrada de la cuadrícula del Cosmo EU es de 49 kilómetros, se puede reducir, hay una cierta facilidad para eso, y obviamente aquí está la imagen de la zona de interés. El Cosmo, adicionalmente a todas estas características estructurales que vimos, también tiene módulos interesantes de visualización que nos puede dar alguna ventaja con respecto al GRADS, que es el que se utiliza típicamente en el caso del WRF. Bueno, nuevamente el Cosmo DE, como se imaginarán, es la parte más germana del asunto, entonces cubre la Alemania, Suiza, Austria. Está cubierto por una grilla horizontal con estas características y va un paso más allá del Cosmo de la Unión Europea, en que la resolución horizontal es un poco más fina. Entonces obviamente ya hay un interés mayor por hacer una predicción un poco más exacta de lo que ocurre. Hay un modelo por el país, esta es una síntesis de los datos, hay un rango de predicción que va en términos de horas, y hay un tamaño de los elementos de la malla de 8 kilómetros cuadrados en ese caso. Y en general, bueno, la forma de funcionamiento es básicamente estándar. Si es que nosotros tenemos los datos topográficos, si nosotros tenemos condiciones iniciales y tenemos condiciones de frontera, cosa que de entrada no la tenemos, pero eso es otro tema, y nosotros podemos utilizar la predicción regional del modelo y tener un output del modelo y saber qué es lo que pasa con la predicción. Estos son los dos modelos que nosotros hemos estado utilizando. Son, les menciono, vamos un año en este tema y esperamos tener ya un modelo operacional en un futuro próximo. Para tener un modelo operacional necesitamos ciertas características de un computador como para poder resolver con una cierta precisión los modelos en los que estemos interesados. Este es nuestro computador que nosotros le denominamos Kinde al inicio, cuando tenía 2 blades. Empezó con un presupuesto del CENESID hace unos 3 años de 2 proyectos que nosotros teníamos aquí en la Politécnica. Eso fue aumentando de a poco y cada vez se hizo un poco más grande. Obviamente en tenemos instalado el WRF, pese al dolor de cabeza que genera instalar ese paquete en paralelo, y el dolor de cabeza que implica instalar el Cosmo en paralelo, que es algo que estamos todavía en proceso. Las características de este sistema operativo, de este computador, tiene un sistema operativo CentOS, y básicamente lo que tiene es 332 procesadores en este momento. Estoy hablando de la computadora original que teníamos nosotros, lo que hemos podido proveerle con los diferentes proyectos de investigación que nos ha financiado el CENESID en este tiempo, y adicionalmente están aquí los blades, que son parte de un proyecto de Ninocar financiado por el CENESID, que hemos decidido estratégicamente unir los recursos computacionales en un solo lugar para poder aprovechar de todos los recursos computacionales. Esos son los 332 procesadores con características importantes de memoria RAM y, bueno, algo de memoria de almacenamiento, a pesar de que eso no sea lo más importante en este caso. Con el proyecto de Linami nosotros estamos ahorita en ese proceso de instalar. Tenemos 384 procesadores adicionales a lo que vieron en el slide anterior.
Eso implica que hay una capacidad computacional muy importante como para trabajar en los modelos de predicción climática o oceanográfica. Y se necesita la capacidad de cálculo mayor porque obviamente es aquí, es en este tipo de problemas donde los algoritmos en paralelo tienen sentido, donde tenemos que subdividir los dominios, donde tenemos que generar algo que obviamente en un computador de escritorio no lo vamos a poder hacer, o si lo podemos hacer en un periodo de tiempo mucho más largo. Hemos trabajado también en el área de visualización científica y básicamente cuando nosotros, se mencionó anteriormente, el modelo da una salida. Esa salida hay que hacer un postprocesamiento, ese postprocesamiento se lo puede visualizar y lo típico que tiene el WRF, estas son salidas que son en GRADS, que está básicamente acoplado al WRF, no nos dejó muy contentos. Estas son básicamente las salidas de precipitación, presión y temperatura. Lo que se tiene es un dominio, se tiene bidimensionalmente, se puede ver esas curvas de nivel o esos mapas, y lo que nosotros quisimos hacer aquí es dar un poco más de trabajo en el sentido de la visualización científica y mudamos en ciertas variables que pudimos exportar a un programa que se llama ParaView. El ParaView es un programa que además, entre sus ventajas, tiene el hecho de que procesa la información de diferentes procesadores en paralelo. Entonces no hay una necesidad de primero acoplar toda la información para luego usar el programa, sino que puede trabajar en paralelo. ¿Qué es lo que nosotros queríamos tener? Nosotros queríamos llegar a tener, y bueno, estamos todavía en eso, una visión un poco más tridimensional de lo que está ocurriendo. No solamente ver el mapa desde arriba y ver cuánto va a llover en tal lugar, sino ver cómo se están formando los vientos, cómo se están formando las nubes. Y hay variables que saca el WRF que pueden servir para eso, pero que hay que visualizarlas en un programa adecuado. Estos son los primeros esfuerzos que nosotros tenemos en ese sentido, por lo menos la topografía queda clara. Esta es la temperatura, entonces se va distribuyendo de acuerdo a la temperatura. Uno se puede mover a lo largo del mapa tridimensional. Si es que la topografía estuviera muy bien descrita, se podría ver exactamente los valles, las montañas y ver qué es lo que está pasando en términos de temperatura o de precipitación. Y también hay la posibilidad de ver el viento a nivel superficial en el mapa. ¿Qué es lo que queremos llegar? Queremos llegar a tener en el ParaView resultados de este estilo, donde podamos ver justamente cómo se van acumulando las nubes, cómo se van formando los diferentes fenómenos que hay ahí, pero todo en una base tridimensional. Obviamente hay que invertir algo de energía o bastante energía para eso, pero ese es uno de los objetivos que tenemos y poder presentar de mejor manera los resultados que los modelos sacan. Finalmente quería comentar un poco sobre el tema de asimilación de datos, que para nosotros es un tema, o a nuestro criterio es un tema de suma importancia para poder hacer una predicción numérica adecuada. La asimilación de datos básicamente es un procedimiento que nos permite estimar las condiciones iniciales de la atmósfera. Entonces esas ecuaciones primitivas que pusimos al comienzo necesitan esas condiciones iniciales, no las tenemos. El modelo global nos puede dar una aproximación de lo que son esas condiciones iniciales, pero también hay mediciones que nos permiten mejorar justamente esa predicción del modelo global. Eso es lo que se llama la asimilación de datos. Bueno, eso es un problema de valor inicial. Si se conociera la condición inicial de la atmósfera, estos pronósticos serían más acertados para cualquier instante de tiempo en el futuro próximo. Obviamente hay una ventana que la dinámica ya no nos permite ir más allá. Sin embargo, no es posible conocer el estado de la atmósfera con el nivel de detalle necesario para el modelo. Como decíamos, el modelo global nos da una condición inicial, es muy aproximada, no es exacta, se complementa con mediciones y eso nos permite asimilar de mejor forma los datos. Buscamos entonces encontrar una aproximación de la condición inicial para usarla en el modelo a través de datos obtenidos de las estaciones meteorológicas. ¿Qué es lo que nos sirve en ese caso? Si estamos haciendo una simulación de la atmósfera y queremos usar los datos, lo que nos sirve es, por ejemplo, la velocidad del viento, pero la velocidad del viento no al borde del terreno, sino la velocidad del viento en la altura, ¿sí? Necesitamos información de altura para poder obtener datos que nos sirvan para algo.
Matemáticamente, para volver a las ecuaciones, el problema de asimilación de datos tiene la siguiente forma. Lo que se trata es básicamente de un problema de minimización de mínimos cuadrados, donde las restricciones son la dinámica, el sistema de ecuaciones en derivadas parciales en general, se lo puede simplificar un poco más, pero en general el sistema de ecuaciones en derivadas parciales que vimos al comienzo, las ecuaciones primitivas o una linealización de las ecuaciones. Y tenemos una condición inicial, que es la condición inicial que va a ser la solución de este problema de minimización. ¿Qué es lo que tenemos ahí? En esta parte, lo que hacemos es comparar la salida del modelo, la salida de nuestra predicción con las observaciones que nosotros tengamos. Entonces, minimizamos la diferencia, o el problema de asimilación de datos lo que busca es minimizar la diferencia entre lo que observamos y lo que predecimos en las simulaciones. Esto ponderado con unas matrices de covarianza de los errores y del background que básicamente vienen del hecho de que para el problema de asimilación de datos lo que nosotros queremos no es una condición, no es un número, sino que tenemos que estimar una probabilidad, una distribución de cómo se va a distribuir esa condición inicial. Este es un problema de mínimos cuadrados, es básicamente el contexto en el que hemos trabajado en los últimos años, es una optimización de un problema con ecuaciones en derivadas parciales. Las observaciones van desde i igual a 1 hasta n, y como se imaginarán, mientras más observaciones tengamos, mucho mejor va a ser la estimación que nosotros podamos obtener de las condiciones iniciales. Se requiere de muchas observaciones entonces, y eso es lo que pasa en la práctica. Necesitamos estaciones de radiosondeo, y actualmente tenemos 2 funcionales en el país, la una en Guayaquil y la otra en Galápagos. ¿Cuál es la otra? La Libertad, bueno, eso no tenía conocimiento. Hay una cuarta en planificación que es en Nuevo Rocafuerte. Sí, bueno, esa no nos han dicho nosotros, no sé por qué. Pero bueno, en todo caso, hay pocas estaciones de radiosondeo. Si nosotros estimamos con una, estimamos con 2, no nos es demasiado útil en la práctica. Tenemos imágenes satelitales, esa es una nueva vertiente que nos sirve muchísimo a nosotros y que nos va a servir en el futuro próximo para poder asimilar los datos y la información. Y aparte de eso, hay la posibilidad, a pesar de que no ha sido explorada oficialmente, digamos, de hacer mediciones aéreas. Todos los aviones comerciales que transitan por el territorio ecuatoriano miden variables, miden temperatura, miden viento, etc. Y si es que esa información pudiera ser utilizada por los modelos de predicción del tiempo, sería una fuente importantísima de información. Pues bueno, aquí hay los gráficos de los globos, de las estaciones de radiosondeo, de las imágenes satelitales, la posibilidad que se va generando, que habíamos comentado, de tener vehículos no tripulados que estén midiendo datos atmosféricos en ciertas zonas y que nos permitan obtener mediciones para asimilar de mejor forma eso. ¿Qué es lo que pasa con pocas mediciones y qué es lo que queremos nosotros ahorita? Hay una realidad, son 5 estaciones de radiosondeo, no tenemos mediciones aéreas, las imágenes satelitales nosotros todavía no las estamos asimilando, y lo que nos tiene ahorita un poco, no sé, obsesionados es justamente el poder o el saber. Con esa escasez de recursos, con esa escasez de estaciones de radiosondeo, si nosotros tenemos 5 estaciones de radiosondeo, ¿dónde ubicamos la sexta? ¿Dónde ubicamos la séptima? Nosotros necesitamos mediciones aéreas. Bueno, ¿dónde hacemos las mediciones aéreas? ¿Qué sitio es más estratégico para hacerlo de acuerdo a un modelo o a la asimilación de datos que vamos a hacer? Lo que queremos resolver es justamente un modelo de asimilación de datos ampliado. Este modelo de asimilación de datos tiene una variable adicional, que es la variable C, que es una variable espacial, que básicamente lo que nos va a decir, hay un término adicional de penalización aquí. Y lo que queremos con esto es, bueno, explico un poco, este término de penalización lo que nos permite es localizar justamente de una mejor forma, estimar un valor un poco más o cercar un poco más geográficamente un lugar estratégico para ubicar las mediciones, sean de diferente tipo, sean aéreas o sean con estaciones de radiosondeo, pero que nos permita de mejor forma realizarlo. Y es un problema que, bueno, tenemos alguna experiencia trabajando con este tipo de términos no diferenciables, y lo que queremos obtener, bueno, esto está dentro de la temática para los que les gusta un poco la estadística también.
en las técnicas de diseño óptimo de experimentos. Es con ecuaciones de derivadas parciales, pero son técnicas estadísticas de diseño óptimo de experimentos en ese contexto. Lo que queremos obtener con eso, bueno, antes de eso, es poder mapear qué es lo que pasa, poder realizar un mapa y para eso definir zonas en las cuales nosotros podemos ubicar las diferentes estaciones que nos interesan. Como conclusiones del trabajo que hemos empezado en este año, que esperamos continuar por los siguientes y que esperamos poder contribuir en algún sentido para mejorar la predicción numérica en el país, es sin asimilación de datos lo que esperamos nosotros. Lo que esperamos es hacer predicciones diarias, tener resultados palpables de predicciones diarias del tiempo a finales de este año, ojalá, y poder hacer o atrevernos a hacer la predicción de lo que va a pasar en la tarde en base a lo que nosotros calculemos en la mañana, porque sabemos que sin asimilación de datos tenemos una gran fuente de error ahí. Como les mencioné anteriormente, la instalación óptima de estaciones de medición, ver dónde las podemos ubicar. Yo no sé, en este campo también habría la posibilidad de ver colaboraciones con el INOCAR para la ubicación de las boyas o cuestiones por el estilo. Creo que todos tienen de alguna manera una necesidad de saber o de poder inferir dónde ubicar las diferentes estaciones de medición. Con asimilación de datos aspiramos en un futuro no tan próximo. Habrá que hacer un esfuerzo por adquirir nuevas estaciones o por tener más mediciones, por tener predicciones confiables de al menos 3 días, con 3 días de anticipación. En los retos futuros, bueno, asimilar imágenes satelitales es una de las necesidades que tenemos ahorita. Elaborar, como les mencionaba, un mapa de ubicaciones óptimas de las estaciones de medición. Instalación de equipo de medición, creo que ahí hay que darle vueltas al asunto o a las posibilidades que nosotros tengamos, por ejemplo, con las compañías comerciales de aviación y ver cómo obtener esa información que para nosotros es importantísima y obviamente asimilar los datos medidos en el futuro, que es lo que nos interesa. Y bueno, antes de terminar les presento al equipo que trabaja con nosotros. Está primero Vanessa Arias. Vanessa es asistente profesional del centro y básicamente es la persona que se rompe la cabeza tratando de ver cómo configurar los servidores, cómo hacerles funcionar en paralelo, cómo instalar los paquetes. Es un esfuerzo bastante importante que tiene ella en ese campo. Luego están María José Castellanos, Estefanía Loaiza y Sofía López, que trabajan en el tema de la predicción numérica ya con los paquetes concretos, tanto con el WF como con el Cosmo. Darwin Rosero, que él está trabajando básicamente en la versión de presentación de datos en la página web. Esperamos también tener en el futuro próximo una aplicación móvil para poder enseñar los datos. Hoy por hoy los teléfonos inteligentes están completamente difundidos. Creo que es algo muy natural hacerlo de esa manera y que cada uno pueda ver qué es lo que va a pasar en la tarde cuando está en la mañana, ¿no? Y Miriam, que es la asistente profesional que se encarga de la gestión del proyecto y que también tiene que sacrificarse bastante con la burocracia que tiene este país. Y bueno, muchas gracias.